me permiten, me parece que hay un tema que es complicado, que es los métodos, el método dogmático, la escuela dogmática, que tiene distintas metodologías. Y ahí está la famosa discusión, seguramente lo han estudiado en otras bolillas, del finalismo-causalismo. Concepto final de acción, seguramente si ya estuvieron hablando en la unidad de acción, esa discusión de finalismo-causalismo es muy importante para definir el concepto de acción. ¿eh? Y después ver las metodologías dogmáticas de funcionalistas, aunque sea un pantallazo, la estricta y la moderada. La estricta de Jacobs y la moderada de Roxy. Me parece que sería interesante poder despejarles algunas dudas, pero lo ideal sería, como en esta clase, que ustedes traigan una lectura para poder aprovechar mejor la clase y también poder hacer preguntas, porque de lo contrario, o sea, la idea de lo que hablábamos nosotros, los profesores, era que esto, como es difícil para interactuar, no sea una clase como la presencial, en donde se empieza de cero a dar conocimientos. Existiendo un blog, existiendo una página virtual donde hay muchísimo material que ustedes seguramente ya han estado viendo, incluso con algunos videos, la idea es que incluso esta bolilla 2, esta unidad 2, yo he escrito un artículo que es lo que voy a hablar hoy, pero no voy a venir a repetir lo que está escrito allí. La idea es ir parándose en algunos puntos esenciales para ayudarlos a ustedes a comprender y sobre todo a tratar de despejarles dudas. Esa es la función que yo voy a intentar llevar a cabo. Entonces, ya ahora vamos a arrancar. La idea es hoy avanzar en lo que se pueda en la bolilla 2. Lo que quede pendiente lo terminaremos el día lunes a las 15 horas, si es que se puede. Ahora vamos a chequear, si no, no hay una clase plenaria. Creo que no, según me había dicho Marcelo Ricker, no iba a haber clase plenaria. Y en esa segunda clase, entonces, el lunes, ver también parte de corrientes doctrinarias, las distintas escuelas, pero sobre todo la escuela dogmática, con las distintas metodologías, sobre todo la discusión causalismo-finalismo, el cambio sistemático más importante que eso generó, qué repercusión tuvo y cómo siguió la doctrina, digamos, desde la doctrina y también desde la jurisprudencia, sobre todo en la Argentina. Y después un pantallazo final, algunas ideas para aclararles qué es esto del funcionalismo estricto y el funcionalismo moderado. Funcionalismo estricto de Jacobs y el moderado de Roxy. Bueno, ahora sí, me parece Sí. ya son y 5 pasadas, ya arrancamos. Bueno, vamos a hablar de la bolilla 2, que trata de fuentes de producción y de conocimiento del derecho penal. Cuando estamos hablando, esto es una clasificación, cuando estamos hablando de fuentes, primero lo que tiene que ubicarse que estamos en el terreno del derecho público, es una rama del derecho público. Esto significa que rigen normas de orden público, donde el derecho no está en cabeza de las partes de la libre autonomía de la voluntad, como si lo tenemos en otras ramas, como el derecho civil, laboral, donde el acuerdo de las voluntades es ley para ellas, y entonces frente a un conflicto van a dirimirlo ante un juez civil o laboral, es decir, una rama privada, donde no hay régimen principio dispositivo en la rama privada, no es de orden público. En la rama pública, justamente, como las cuestiones que se ventilan tienen mayor gravedad e interesan a toda la sociedad, tiene un carácter de orden público. Esto es importante ya marcarlo porque nos va a dar pautas para este tema de las fuentes de producción y conocimiento del derecho penal. Las fuentes de producción, las fuentes del derecho penal son totalmente distintas a las fuentes del derecho civil. Las fuentes del derecho civil no tienen límites. Por eso los artículos, no sé si siguen ahora después de la reforma al Código Civil, si siguen los mismos, pero los artículos 16 y 17 le dicen al juez civil
que debe resolver cualquier conflicto civil, no puede excusarse en alguna laguna del derecho y tiene que resolverlo de acuerdo a los principios generales del derecho, las costumbres y también aplicar la analogía. Es decir, un juez civil o laboral no puede ampararse en una laguna jurídica para no resolver, ¿sí? Tiene que resolver utilizando, aunque sea las fuentes generales del derecho, incluso la analogía. Todo lo contrario en derecho penal. En derecho penal, las lagunas jurídicas no están mal vistas, para que se entienda. Es decir, si existen, son parte de los ámbitos de libertad. El derecho penal, para que sea en un Estado de derecho, social y democrático de derecho, tiene que ser la excepción de la normativa. Por eso se habla de derecho penal, que ya estuvieron viendo con el doctor Ricker seguro en la bolilla 1, derecho penal de última ratio, o de extrema ratio, es decir, hay que recurrir como sistema de control social al final del camino, en las últimas de las instancias. Antes del derecho penal hay que tratar de solucionar los conflictos con otros sistemas de control social formales o informales, con otras vías también jurídicas, que pueden ser las civiles, las laborales, las comerciales. En último recurso, entonces, hay que acudir al derecho penal. ¿Y eso por qué? Porque el derecho penal, y esto grábenselo, el derecho penal es un derecho que debe estar orientado a sus consecuencias. ¿Qué significa esto? Significa que por la gravedad de las consecuencias del derecho penal, estamos hablando que las penas más graves del derecho penal son las privativas de la libertad. La libertad, después de la vida, es uno de los bienes jurídicos más importantes que tenemos las personas. Entonces, como las consecuencias son las más graves, para ir a un ejemplo, si a mí me condena un juez civil a pagar daños y perjuicios por un choque, voy a tener que pagar una indemnización de daños y perjuicios, me va a tocar el bolsillo, me va a doler, pero no es tan grave como si un juez penal me dicta una pena de encierro, de prisión, en una penitenciaría. Comparen y van a ver que justamente la libertad de las personas es lo más importante que tienen después de la vida. Después vendrá lo económico, otro tipo de derechos, pero las consecuencias del derecho penal son las más graves de un sistema jurídico. Por eso el derecho penal debe ser última ratio, extrema ratio, el último recurso a utilizar. Y también se habla de derecho penal fragmentario. ¿Qué significa esto? Que justamente con esto va de la mano con las lagunas jurídicas. Derecho penal es un sistema, como decía el maestro Soler, un doctrinario argentino de los más prestigiosos, causalista él, en la década de los 60, 70 en la Argentina, sostenía que el derecho penal es un sistema discontinuo de ilicitudes, a diferencia del derecho civil, que es un sistema continuo de ilicitudes. ¿Qué significa esto? Lo que les decía, el derecho civil, esos conflictos tienen que resolverse siempre. El derecho penal es un sistema discontinuo. Cuanto menos normas penales existan, más libertad vamos a tener los ciudadanos. Ustedes no piensen no se pongan siempre en los zapatos del delincuente. Mejor dicho, no se pongan en los zapatos de ustedes. Traten de poner también en los zapatos del delincuente. ¿En qué sentido? En el sentido de que cualquiera de nosotros podemos ser potenciales delincuentes. Cualquiera de nosotros podemos tener una reacción y cometer el delito de lesiones, por ejemplo, en una pelea, o hasta matar a una persona en una situación que puede llegar a ser un caso de legítima defensa y va a estar permitido por la ley penal, pero en otros casos nos podemos encontrar en una situación que no encuadra en una legítima defensa y vamos a ser imputados de un homicidio, de unas lesiones, o tal vez en una estafa, es decir, no pensemos del delincuente como una persona totalmente ajena a nosotros. Es decir, el delincuente también es un ciudadano y podemos ser cualquiera de nosotros. Y como ciudadanos vamos a querer tener derechos y garantías. Entonces, de eso se trata, de no vivir en un estado de policía donde todo esté permitido, todo esté prohibido para supuestamente tener más garantías de seguridad y vivir mejor. Todo lo contrario, cuanto más conductas estén prohibidas, menos libertad vamos a tener los ciudadanos, y vamos a vivir hasta en un estado de policía, en un estado de terror, donde todo esté prohibido. Y esto es muy importante porque, como decía Soler, que es un sistema, el derecho penal, un sistema discontinuo de ilicitudes, ¿sí? Permite
justamente que el derecho penal sea la excepción, la última ratio. Tiene que haber ámbito de libertad. Por eso vamos a tener el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece el principio de reserva. Solamente van a estar prohibidas las acciones u omisiones expresamente así previstas por el legislador. Y todo lo que no esté expresamente prohibido entra en un ámbito de libertad general de los ciudadanos y está totalmente permitido sin tener que aclararse. Solamente lo que va a estar previsto por la ley penal es lo que está prohibido, sea por una acción o por una omisión. ¿Ya vieron tipos omisivos o todavía no? Ya lo van a ver con el doctor. Vamos a ver con Caparelli la semana que viene. Con el doctor Caparelli. Van a ver que además de acciones, hay omisiones. En la bolilla de acción también han visto que la conducta humana puede ser activa u omisiva. ¿Sí? Volvamos entonces. Esto como una introducción, para que ustedes se ubiquen y vean cómo se va conectando la bolilla 1 también con la 2. La bolilla 1 que trata de los límites al ius puniendi, ¿no? ¿Qué es esto? El derecho de castigar lo tiene el Estado. Pero el Estado no puede castigar de cualquier manera. Existen reglas. Y estas reglas justamente están marcadas por la Constitución y le ponen límites, como decía un autor alemán, que es Roxin, que el derecho penal tiene que darle al ciudadano, justamente, protegerlo a través del derecho penal, pero también al ciudadano hay que protegerlo del derecho penal. ¿En qué sentido? De ponerle límites al Estado, al ius puniendi. Ese derecho de castigar no se puede castigar de cualquier manera. Existen reglas constitucionales, derechos constitucionales que la humanidad ha luchado muchos siglos y ha logrado, no hace tanto, hace 2 siglos, le diría a través de la humanización del derecho penal, toda la discusión iluminista y la declaración de los derechos del ciudadano y del hombre a través de la Revolución Francesa y también la declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica unos años antes, y que generó una catarata de normas mucho más humanitarias y donde justamente ahí se enclava el principio de legalidad, que vamos hoy a hacer mucho hincapié. Entonces, fuentes de producción, cuando se habla de fuente de producción en el derecho penal, se habla a la voluntad creadora. ¿Cuál es el órgano legitimado para crear normativa penal, leyes penales? En la antigüedad se permitía que fuera la iglesia y también una figura que era en el derecho romano, pater familiae, que estaban legitimados a crear normativa penal, ¿sí? Y esa normativa penal era obligatoria. En los estados actuales, modernos, incluida la Argentina, esto no es así. Solamente el órgano legitimado por una organización constitucional, el órgano legitimado para dictar normas penales, es el Estado Nacional y los provinciales, ahora vamos a ver, pero como regla es el Estado Federal a través de uno de los poderes que es el legislativo. El Congreso Federal, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, es el encargado de dictar las leyes penales, Código Penal, y leyes especiales penales. Por eso se dice, esto es básico, pero vamos a aclararlo, que hay un solo Código Penal y leyes especiales de fondo, digamos, para todo el país. Ahora, la pregunta es exclusivo del Estado Nacional la facultad de dictar normas de carácter penal? No. Las provincias, y también de alguna manera los municipios, se han reservado, es decir, un poder no delegado en la nación, se han reservado la facultad de represiva en algunos aspectos. Por ejemplo, en lo que es la reglamentación de ese Código Penal y de la Constitución Nacional, que son los códigos procesales penales. Cada provincia se dicta su propio Código Procesal Penal, que es la forma de llevar a cabo un enjuiciamiento, ¿sí?, de una persona, desde el punto de vista penal. Entonces, tenemos que esas provincias se reservan, no delegan en la nación, sí delegan la facultad de dictar Código Penal y leyes especiales, como por ejemplo la ley de estupefacientes, que es de carácter nacional, es una ley especial que está por fuera del Código Penal. El Código Penal se dictó en el año 1921. Todas las leyes enteras penales, especiales se llaman,
están, si uno ve el índice de los códigos penales, lo van a ver pero están fuera del articulado del Código Penal. Entonces, Código Penal y leyes especiales, Congreso Federal. Resto de cuestiones represivas, como por ejemplo códigos procesales penales, cada provincia tiene su código, pero ojo, cada provincia, pero no se puede salir de una normativa básica, que es un patrón, que es la Constitución Nacional. Se dice que los códigos procesales penales son la reglamentación de la Constitución. Por ejemplo, cómo violar entre comillas, violar, de qué manera legalmente se puede, por ejemplo, violar la intimidad o la privacidad de una persona. Bueno, los códigos procesales penales regulan cómo se lleva a cabo un allanamiento de un domicilio. ¿Sí? Eso es una reglamentación del derecho de privacidad de la Constitución Nacional. Todo eso lo pueden hacer las provincias a través de sus códigos procesales penales. También las provincias y los municipios se pueden dictar sus códigos de falta y contravenciones, que son esos delitos en pequeño que después vamos a estudiar, que son atribución ya les digo, también de las provincias. Entonces, para resumir, la fuente de producción. La fuente de producción, de acuerdo a nuestra Constitución, el Código Penal y leyes complementarias, solamente el Congreso Federal, para todo el país. Sí, las provincias pueden dictarse código de procedimientos penales y código de falta de contravenciones. ¿Sí? Un tema que ahora también está un poco de moda, los decretos de necesidad de urgencia dictados por el Poder Ejecutivo a través del presidente. Expresamente la Constitución Nacional prohíbe que abarquen temas de derecho penal. El Poder Ejecutivo, existe un mandato en el artículo 1 de la Constitución Nacional, sistema republicano de gobierno, básico lo que estoy diciendo, de división de poderes, cada uno tiene su función, y el Poder Ejecutivo tiene prohibido inmiscuirse en cuestiones legislativas. Entonces no se puede a través de un DNU legislar en materia penal. Un excursus. En la etapa de facto de la República Argentina, años 70, hubo una serie de decretos leyes que sí eran dictados por el Poder Ejecutivo y que en un principio la Corte Federal de alguna manera los validó, ¿sí? Y después, a partir de la vuelta a la democracia, 1983, fueron derogándose, y de acuerdo a la doctrina, por ejemplo, de Zaffaroni y Alagies-Locker, lo que hubiese correspondido es que se los anule, porque eran leyes nulas. Actos cometidos bajo esto también dan vía nulidad. Todos los actos procesales, todos los actos que se hayan cometido bajo las reglamentaciones de esos decretos leyes del último gobierno de facto también deberían ser nulos, según Zaffaroni, ¿no? Se podría... Sí, correcto. Se fueron derogando, al principio la Corte los validó, luego se fueron derogando a través de otras leyes, ¿sí? Que derogaban los decretos, pero lo que dice la doctrina es que en realidad más que derogarlos, los jueces deberían haber declarado la nulidad, para no aplicar la nulidad por inconstitucionalidad. ¿Sí? Después vamos a volver sobre el punto. ¿Fueron aprobados por el Congreso? ¿Fueron ratificados por el Congreso, como todo DNU tiene que serlo, por la comisión que le corresponde, o no? No, la Corte lo fue aceptando, ¿sí? Los fue aceptando, después el Congreso los empezó a derogar con leyes, derogándolos, pero lo que dice la doctrina, por ejemplo de Zaffaroni y Alagies-Locker, que los jueces deberían haber ido declarando inconstitucionales por nulos, porque son nulos porque violaban todo tipo de garantías constitucionales. La principal es la falta de división de poderes, es decir, el Poder Ejecutivo estaba legislando sobre materia penal, no puede legislar el Poder Ejecutivo. Estaba a través de los decretos, estaba legislando. Entonces se violaba la división de poderes del sistema republicano del gobierno. Ese era el argumento. Bueno, básicamente esa es la noción de las fuentes de producción. Mucho más para desarrollar tenemos unas fuentes de conocimiento. Las fuentes de conocimiento se clasifican en fuentes inmediatas y obligatorias, inmediatas y no obligatorias. La única fuente inmediata y obligatoria del derecho penal es la ley. La ley en sentido lato, ahora vamos a ver,
porque están incluidos ahí los tratados, las convenciones y tratados internacionales. Es la única fuente, se dice que los jueces solamente están sujetos a la ley. Es la única fuente inmediata y obligatoria del derecho penal. Es decir, cuando hablamos de fuente de conocimiento es dónde tiene que ir el juez a beber, en qué fuente tiene que haber para aplicar, para administrar justicia y resolver un caso concreto. ¿A dónde tiene que ir? A la ley, que incluye los tratados. La ley penal, que incluye los tratados y pactos internacionales, que ustedes saben que del año 1994, en la última reforma constitucional, estos pactos y convenciones tienen jerarquía constitucional. Valen igual que el artículo 18, 19, etcétera, de la Constitución Nacional. Y las fuentes no obligatorias, mediatas, son la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Vamos a volver sobre esto. Entonces, la ley y los tratados internacionales, ahora vamos a concentrarnos ahí, porque acá nos metemos de lleno en lo que es el principio de legalidad. Y ustedes van a ver lo importante, no solo en esta bolilla, sino lo van a poder relacionar en otras bolillas, sobre todo cuando vean, ya están viendo la unidad de tipicidad. El principio de legalidad tiene una repercusión clarísima en la categoría de la tipicidad y también en la antijuricidad. La ley y los tratados internacionales, como les decía, estos últimos con jerarquía constitucional, además tienen mucha importancia porque las convenciones y tratados internacionales tienen normativa operativa. ¿Qué significa? Que no hace falta que una ley interna del país las reglamente, o sea, operan de pleno derecho. Se puede hacer valer un artículo de cualquier convención aceptada por la Argentina, ya le digo, comparativamente con el artículo 18, primero, 19 de la Constitución Nacional. Aplican directamente. Y otro tema importante es que la interpretación que se hace de esos pactos y convenios internacionales a través de los órganos internacionales, la Convención de Derechos, las Cortes Interamericanas, etc., lo que resuelven esas cortes son reglas de interpretación que la Corte Federal Argentina las ha aceptado como interpretación para el orden interno, ¿se entiende? Entonces, lo que digan estas Cortes Interamericanas sobre los pactos internacionales y convenciones internacionales que firmara la Argentina, valen tanto como los criterios de nuestra Corte Federal, que de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, es el último intérprete de la Constitución. ¿Me siguen hasta ahí? Ustedes me pueden ir parando, yo no tengo problemas. Igual yo voy a hacer algún parate para preguntar las dudas, pero vieron que hasta ahora también hay mucho derecho constitucional acá para ir mechando y para ir relacionando con lo que es el tema concreto de fuente, ¿no? Bueno, entonces, hay un tema que que ahora después lo vamos a ver, que tiene que ver con la ley, que una de las características principales es que debe ser previa a la comisión del hecho imputado, el hecho ilícito imputado a una persona determinada. Es decir, la ley tiene que estar antes de que se cometa un delito y que ese delito que se cometa un hecho con características ilícitas y que se le quiere imputar a una persona. Por eso se dice que la ley es irretroactiva. La ley opera para el futuro, nunca para el pasado, nunca hacia atrás, siempre hacia adelante. Esto tiene una excepción, y por eso lo toco ahora que estamos hablando de tratados internacionales. El artículo 2 del Código Penal, artículo 2 del Código Penal, establece el concepto, el criterio de ley penal más benigna. Y la ley penal más benigna, como su nombre lo indica, beneficia comparativamente con otra ley, repito, beneficia comparativamente con otra ley al imputado, es decir, es más beneficiosa la ley penal X que la anterior. ¿Sí? Esa ley penal más benigna sí puede ser aplicada con retroactividad. Es la única excepción que tiene el principio de irretroactividad de la ley. Y estaba regulado desde 1921, creación de nuestro Código Penal,
En nuestro Código Penal, artículo 2. ¿Qué significa esto? No tenía categoría constitucional. Estaba prevista en el Código Penal, en una ley interna, no estaba previsto en la Constitución. A partir de la incorporación de los tratados internacionales, sí, el Pacto de San José de Costa Rica incorporó la ley penal más benigna con efectos retroactivos y le dio jerarquía constitucional. Entonces, fíjense la importancia que tiene la incorporación de estos pactos a partir del año 1990. Bueno, entonces vayamos ahora de lleno a los principios de legalidad y reserva. Primero quiero hacer una aclaración. Vamos a ir estudiando el principio de legalidad detalladamente, pues es muy importante. Se dice que la contracara del principio de legalidad es el de reserva, la reserva de ley, ¿sí? Para otros, por ejemplo, un profesor argentino, Sancinetti, no sé si lo han escuchado nombrar, que es de Buenos Aires, este autor dice que en realidad este principio de reserva no solo es la contracara de legalidad, sino que también reglamenta la intimidad, la privacidad que tienen los ciudadanos en cuanto a que algunas acciones solo están sometidas al fuero interno de las personas y no pueden ser conocidas jurídicamente por los magistrados, como dice el artículo 19. Genera entonces un ámbito de intimidad donde el Estado, el sector público, no puede intrometerse. Del artículo 19, que establece el principio de reserva constitucional, reserva de ley, se derivan, ya algo hablamos, varios principios que son fundamentales en el derecho penal. Este de contragolpe, que yo les decía, que es solamente van a estar prohibidas las conductas u omisiones, las acciones u omisiones, es decir, las conductas humanas, que estén previstas expresamente por el legislador penal. Todo lo que no esté previsto como delito, digamos, va a estar permitido, va a ser un ámbito total va a entrar en ese ámbito de libertad que tenemos que tener, ¿sí? Entonces solamente va a estar prohibido lo expresamente prohibido. Aunque parezca un juego de palabras, es así. Solamente va a estar prohibido lo expresamente prohibido por el legislador penal. Todo lo demás, aunque se le parezca, y ahora vamos a ver que el principio de analogía en derecho penal está absolutamente prohibido, salvo un tipo de analogía que es a favor del imputado, pero está absolutamente prohibido aplicar la analogía. Por eso vamos a ver que la ley debe ser lo más clara, precisa, exhaustiva posible. Entonces, este principio, volviendo, el principio de reserva, establece ese efecto de contragolpe. Todo lo que no está expresamente prohibido está ampliamente permitido, ¿sí? Principio general del derecho. De ese principio de reserva se extrae, se deriva el derecho penal de acto. Ya lo han estudiado seguramente, por lo menos por arriba, que es solamente los actos exteriores, las acciones exteriorizadas por el ser humano, son las que importan al derecho penal. Los pensamientos, los estilos de vida, la forma de pensar, etc., entran dentro de ese ámbito de privacidad de los seres humanos y no puede inmiscuirse el Estado para reprimirlo, ¿sí? Entonces nos alejamos de un derecho penal de autor y tenemos expresamente, de acuerdo a este artículo 19, un derecho penal de acto, ¿sí? Exteriorizado. También se deriva el principio de lesividad. No todas las acciones u omisiones que afecten a un bien jurídico son relevantes penalmente. Vamos a estudiar la tipicidad, y esto tiene que ver con la tipicidad, vamos a ver que hay acciones que constituyen los delitos de bagatela, y que un autor alemán, Belzel, lo solucionaba con el principio de adecuación social, donde, por ejemplo, hurtar una cerilla de una caja de fósforos, un fósforo, puntualmente, es una conducta que, si bien afecta al bien jurídico propiedad, es tan intrascendente, tan insignificante, mejor dicho, que no viola ese principio de lesividad, es decir, no lesiona con importancia el bien jurídico, y entonces, por insignificante, es una conducta atípica. Por más que, repito,
violen bien jurídico, lesionen bien jurídico, lo lesiona de una forma tan ínfima que no se justifica poner en movimiento todo el aparato estatal para investigar y reprimir ese tipo de acciones, ¿sí? Entonces el principio de lesividad también se deriva de ese artículo 19 del principio de reserva, de la Constitución Nacional, en donde las acciones deben ser perjudiciales de un modo significativo a terceros, a bienes jurídicos de terceros. También se extrae de ahí el concepto de última ratio, por todo lo que venimos hablando. El derecho penal debe ser aplicado en última instancia. Y también, por último, derecho penal fragmentario. Solamente el derecho penal se ocupa en forma fragmentaria de las lesiones a bienes jurídicos más graves, más importantes. Porque otras lesiones a bienes jurídicos, por ejemplo el derecho de propiedad, a veces se lesiona el derecho de propiedad y de acuerdo a la gravedad de esa lesión va a intervenir el derecho penal o el derecho civil. Cuando el daño es doloso, intencional, va a intervenir el derecho penal. Por ejemplo, no sé, a mi vecino me molesta que corte el pasto temprano, muy temprano, un día me enojo mucho, voy y le pateo la cortadora de césped y se la rompo toda, intencionalmente. Ahí va a intervenir el derecho penal, porque es una acción dolosa, intencional. Pero si se daña una cosa en forma culposa, sin querer, sin intención, es decir, violando un deber de cuidado, por ejemplo, choco el auto en la esquina, sin querer, choco, porque iba a exceso de velocidad, me pasó un semáforo en rojo, ¿sí? Ahí, si hay daños al auto del vecino, de un tercero, ahí va a haber una acción civil, no penal. Entonces, de acuerdo a la gravedad del hecho y de la afectación, va a intervenir en algunos casos el derecho penal y en otros el derecho civil. Por excepción va a intervenir el derecho penal, para los casos más graves. Por eso se habla de derecho penal fragmentario. ¿Entendieron esta idea? Es importante, ¿eh? Perdón, por ejemplo, en un accidente de auto, la parte material sería lo civil, pero si la persona se lastima ahí va lo penal. Claro, tal cual. Perfecto. Ahí, Sí, ahí los porque, datos son lesiones. sí, porque la lesión es un delito que permite que sean dolosas y culposas. En cambio, el daño, por eso les puse el ejemplo, el daño solamente en derecho penal se admite el daño doloso, no el daño culposo. El daño culposo va a la vía civil, como un delito civil, si se quiere, entre comillas. Es una acción civil, por daños y perjuicios. Me chocaron el auto, fue culpa del que me chocó, hago una demanda por daños y perjuicios ante un juez civil. No es competencia penal. Por eso es cuando hablamos de derecho penal fragmentario, este es el ejemplo típico. El derecho penal, como derecho penal de última ratio, entiende en los casos más graves de afectación a los bienes jurídicos. Por eso es fragmentario, no es total, es por fragmentos, a eso se refiere. Bien. ¿Lo entendieron? Porque uno Sí. dice, al principio el derecho penal fragmentario y repite como un loro una frase que no entiende. Por eso hago hincapié en esto. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Bueno, continuamos. Entonces, básicamente, miren todo lo que se desprende del artículo 19 de la Constitución Nacional, que es, en definitiva, la contracara del principio de legalidad. Es la otra cara de la misma moneda. ¿Sí? Ahora vamos al principio de legalidad, entonces. Como decíamos, cuando hablamos del principio de legalidad, estamos hablando que la ley es la única fuente obligatoria del derecho penal. El juez, cuando tiene que administrar justicia, resolver un caso penal, tiene que recurrir, está solamente sujeto a la ley penal, incluida, como decíamos, los tratados internacionales, la Constitución. Ley en sentido lato, en sentido general, que se ocupa de las cuestiones penales. Acá hay una cuestión que, para que no se confundan muy rápido, que es no confundir el concepto de legalidad procesal con legalidad penal. No estamos hablando de legalidad penal, porque legalidad procesal tiene que ver, y aquí se discutió si el artículo 18 de la Constitución Nacional, que sí prevé el concepto de legalidad procesal, que es la garantía de tener un juicio previo, antes de ser condenado, un juicio previo, un proceso penal, esa es la legalidad procesal, se incluye o no en ese artículo 18 el concepto de legalidad penal. Bueno, se discutió mucho, se decía que de acuerdo a otras normas no tenía sentido porque también incluye el de legalidad. Lo cierto es que, como en otros casos, ley penal más benigna, la incorporación de tratados internacionales en el año 1994 vino a solucionar, a zanjar este problema, y ahora claramente
está incorporado a través de esos tratados internacionales el principio de legalidad penal en nuestro país, a nivel con jerarquía constitucional. ¿Qué es el principio de legalidad? Bueno, tiene un origen que no se deriva del derecho romano, sino de un autor alemán, que les va a sonar porque lo estudiaron en la austeridad de la pena ya, que es Feuerbach, un autor alemán, autor de la teoría de la intimidación, de la prevención general negativa. ¿Le suena ahora? Estuvieron Sí. estudiando, los que estudiaron ya, la teoría, vienen estudiando fuerte teoría de la pena, justamente la teoría absoluta, dentro de lo que es, de relativa, dentro de lo que es la teoría de la prevención relativa, de la prevención general negativa, decía, bueno, cuanto más pena se va a intimidar más a los potenciales delincuentes, entonces bajaría el delito, con todas las críticas que eso generaba. Teoría de la intimidación, ¿no? Este autor, es Feuerbach, repito, alemán, trae la fórmula en latín, que es nullum crimen, nulla poena sine lege previa penale. Nullum crimen, nulla poena sine lege previa penale, que significa que no puede haber delito ni pena sin una ley previa penal que así lo conmine. Repito, no puede haber crimen ni pena, ni consecuentemente aplicar una pena, sin una ley penal previa a la comisión del hecho que se está imputando. Esta es una formulación genérica, pero lo importante es extraer, no solamente quedarnos con la expresión formal, sino desmenuzar estos conceptos desde el punto de vista material. Entonces, desde el punto de vista material, el principio de legalidad requiere 3 aspectos. Uno, ya hemos estado hablando, que la ley debe ser previa. La ley debe ser previa a la comisión del hecho delictivo que se está imputando a una persona determinada. Debe ser previa. Por eso vamos a ver que se prohíbe la irretroactividad de la ley penal. La ley penal opera a partir de su publicación, como es el Código Civil, al 8º día después del boletín oficial, etc. A partir de ahí cobra vigencia la ley penal, como todas las leyes, cobra vigencia, pero no puede captar hechos anteriores a esa sanción. Por eso es irretroactiva, no puede ir para atrás, siempre opera hacia adelante. Salvo que sea una ley penal más benigna, que beneficie al imputado. Entonces, entre las dos leyes, la ley, aunque sea posterior al hecho que se está imputando, si es más beneficioso para el imputado, se va a aplicar la ley penal más benigna. Eso porque lo dice el Código Penal, artículo 2, y porque después, como le decía, el Pacto de San José de Costa Rica le dio garantía constitucional a la ley penal más benigna. ¿Sí? Es más, de oficio el juez, ante una ley penal más benigna, sin pedido del defensor ni del imputado, tiene que aplicar la ley penal más benigna. Después vamos a determinar, o seguramente en la bolilla van a poder, respectiva, van a poder estudiar con mayor profundidad cuando estamos en presencia de una ley penal más benigna. Y que de alguna manera requiere la opinión del propio imputado, delincuente. ¿Sí? Bueno, entonces, este principio, les decía, debe desmenuzarse desde el punto de vista material, con los conceptos los aspectos de ley previa. Ahora vamos a ir más en detalle. Ley previa, ley escrita, la ley debe ser escrita, y la ley debe ser estricta, rígida, lo más exhaustiva y clara y precisa posible. Entonces, repito, los aspectos materiales del principio de legalidad es que la ley debe ser previa a la comisión del delito, del hecho imputado como delito. La ley debe ser escrita. Ahora vamos a ver qué implica esto, que debe ser escrita. Y la ley debe ser lo más estricta posible. La implicancia principal, ya venimos hablando, la implicancia principal de que la ley debe ser previa, repetimos porque es importante, es que la ley opera para el futuro. Por eso la ley es irretroactiva. Irretroactiva. Opera para el futuro, no hacia atrás.
Yo les voy a adelantar un poco, pero les voy a dar un ejemplo. Es un poquito largo, pero es importante para que lo entiendan, porque si no estamos hablando de fórmulas abstractas y me parece que por más que no tiene demasiado sentido la clase, porque esto que estoy diciendo es un poco repetir lo que yo tengo escrito y lo que obviamente dicen otros manuales y tratados, etc. Antes de 1968, que hubo una ley de reforma, 1968, el Código Civil traía un concepto de cosa, un concepto jurídico de cosa, que era el objeto, los objetos materiales susceptibles de una apreciación económica. Eran una cosa. El concepto de cosa es importante para el derecho penal porque los delitos por ejemplo, los delitos de hurto y de robo tienen como objeto una cosa ajena, total o parcialmente ajena. Entonces es un elemento del tipo penal, de esos tipos penales. Del hurto y del robo, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando con este concepto de cosa, que el código, que digamos la ley penal toma del concepto jurídico, toma del derecho civil, qué pasaba con la sustracción, con la apropiación de, por ejemplo, energía eléctrica? ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿Constituía un hurto? ¿Era un hurto? ¿Entraba dentro del concepto de cosa? El primer problema que teníamos ¿No era es que un bien? justamente no, era una cosa. El tema es que si entraba o no dentro del concepto de cosa, de acuerdo a la definición de Vélez Sarsfield del Código Civil, ¿sí? Que hasta 1968, repito, no se reformó. Entonces, ¿qué ocurría? Las personas que se apoderaban de energía eléctrica se apoderaban de algo que no era el concepto de cosa. Entonces, ¿qué pasaba? No era típica la conducta, justamente porque entraba este principio de legalidad. Y, digamos, igualar la energía eléctrica al concepto jurídico de cosa era aplicar la analogía. Eso por un lado. En 1968, justamente para modificar estas injusticias, se reformó el Código Civil y se incorporó, se modificó el concepto de objeto por corpóreo, material por corpóreo, y se equiparó a las energías eléctricas al concepto de cosa. Entonces, a partir de 1968, principio de legalidad, ley previa, a partir de 1968, hurtarse o robarse energía eléctrica sí era delito. Ahora, ¿qué pasaba con lo que había ocurrido antes de 1968? Esa ley que ahora sí decía qué cosas eran las energías eléctricas, podíamos ir para atrás y a las personas que incluso, supóngase, había muchísima prueba, pues estaban filmadas cómo cortaban los cables y se enchufaban la energía eléctrica en su casa, supongamos. No, Estaba recontraprobado. ¿Podíamos ir para atrás no porque sería aplicando retroactivo. retroactivamente? No. No, porque eso es aplicar, justamente viola el principio de legalidad en el aspecto de que se viola la ley previa. La ley no es irretroactiva, no puede ir para atrás. Entonces, las únicas conductas que van a poder reprimirse van a ser las cometidas a partir de la vigencia de esa modificación, para el caso 1968. ¿Ahora se entendió cómo se aplica la ley previa? Sí, perfecto. Ahora, si hay una ley posterior, pero es más benigna, más beneficiosa para el imputado, aunque el hecho haya sido anterior, no importa, ahí sí hay una excepción y sí puede ir para atrás la ley. ¿Se entiende ahora? Sí. Bien. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Y si acá estábamos viendo que una conducta que no era delito, ahora es delito. Y si pasa al revés, que un delito deja de ser considerado como tal. Bueno, ahí se pediría incluso... ¿Entendí la pregunta? ¿Alguien más quiere agregar algo sobre esto? No, yo decía que esa va a ser más benigna, o sea, Bien. va a poder ser retroactiva. Bien, claro, exactamente. En comparación, va a ser justamente esta ley que deroga la anterior, se va a solicitar ley penal más benigna. Incluso, quería agregarle yo, que aún para los casos, existe un recurso de revisión, aún para los casos que tengan sentencia, incluso sentencia firme, es decir, ya se haya hecho el proceso penal, el juicio,
resultó condenado, supongamos, el legislador entiende que, como pasó con el delito de adulterio, hace unos cuantos años, el adulterio, dentro del matrimonio, engañar a la pareja, era delito, aunque a ustedes les parezca ahora una locura, realmente hace unas cuantas décadas era delito. En un momento se derogó, una ley lo derogó, donde las personas que habían sido condenadas por adulterio podían pedir la aplicación de la ley penal más benigna. Incluso las personas que habían sido condenadas, o sea, que ya tenían una sentencia, porque, insisto, hay un recurso que se llama recurso de revisión, una cuestión procesal, está en los códigos de procedimiento, que permite, ante estos casos, pedir la revisión, ante una ley penal más benigna, pedir la revisión del fallo. ¿Sí? Entonces, ley previa, entonces, yo le decía, el por qué, para que ustedes lo entiendan, ¿por qué la ley debe ser previa? Porque el Estado que tiene el poder de reprimir, el ius puniendi, no puede hacerlo de cualquier manera. Volvemos a las primeras nociones de la clase. No puede hacerlo de cualquier manera. Lo debe hacer de una manera previsible para el ciudadano. Como este dicho general, el que avisa no traiciona, un poco es eso. El ciudadano tiene que tener previsibilidad. ¿Cómo va a tener previsibilidad el ciudadano si las conductas reprimidas por el Estado, lo que es delito, está anunciado con anterioridad a que yo cometa ese delito? De lo contrario es generar una trampa, legislar en forma artera, traicionera. Entonces, para poder imputar una conducta, tengo que poder reprocharla en el sentido de, usted tenía conocimiento de esto y de todas maneras infringió. Para poder reprocharla, la persona tiene que tener conocimiento. Si no tiene conocimiento, después vamos a ver que justamente no voy a poder invocar, yo no sabía que estaba prohibido matar, perdón, la próxima vez no mato. Es un chiste, pero para que se entienda, justamente la noción de la ley es unas normas básicas de convivencia, se sabe de que somos chiquitos que no se puede robar, no se puede hurtar, no se puede robar. Mucho más problemático va a ser, por ejemplo, que me imputen un delito económico, que es algo ya muy finito, que es, por ejemplo, no haber presentado la última declaración jurada. Entonces ahí hay soluciones que podría ser, vamos a ver más adelante, en la segunda parte, para los que lleguen, espero que todos, de esto de derecho de error de prohibición, ¿no? Que ya algo han estudiado cuando vieron error de tipo, en comparación, después cuando veamos la categoría de la culpabilidad, vamos a estudiar esto de qué es el error de prohibición. Tiene que ver con esto, con una falta de conocimiento del derecho, cuando puede haber un error, que es justamente de algunas cuestiones sobre el conocimiento de la antijuricidad determinada. Después no me quiero adelantar más. ¿Hasta acá todo bien? Todo bien. Sí, perfecto. ¿O necesitan una aclaración de algún punto? No. Bien. No, particularmente Entonces, no. ya saben por qué entonces tiene que ser previa, para que el ciudadano pueda prever cuáles son las conductas prohibidas. Hay una noción de un alemán de hace 2 siglos que hablaba de que las leyes penales eran la carta magna del delincuente. Esto que suena raro tiene un doble significado, una ironía, que es que justamente el delincuente tiene como una constitución que es, bueno, mire, usted sabe que lo que dice el Código Penal en leyes complementarias es lo que está prohibido. Todo lo demás está permitido. Entonces, si usted sabe qué es lo que está prohibido, después se va a poder manejar en un ámbito pleno de libertad. Entonces, la ley penal es la carta magna del delincuente según von List, un autor alemán que lo dijo hace 2 siglos y que se sigue repitiendo porque es muy gráfico la frase. Bien. Decíamos entonces otro tema, no me quiero perder los puntos más importantes, los fundamentos entonces del principio de legalidad. Estamos en ley escrita. Sí, claro. Sí, pero quiero seguir sobre también algunos aspectos más. Bueno. Claro, el tema que también para que lo encadenen, lo enlacen con lo que es la humanización del derecho penal, que surge a partir del iluminismo, ¿no? Esto de la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, las ideas iluministas, el cambio de paradigma
que generó esto, y ahí entonces se incrusta el principio de legalidad, porque el Marqués de Beccaria, que escribió un librito que en esa época tuvo mucha repercusión y fue fuente de toda la codificación y toda la constitucionalización de los estados, escribió un librito que es muy chiquito, pero se lo recomiendo, que de los delitos y de las penas, Beccaria, escribió justamente, empezó a hablar de este principio concreto y hizo un corte, un cambio de paradigma que era el siguiente. Hasta ese momento, digamos, el legislador penal de la época solamente no se justificaba, o solamente se justificaba en mandatos divinos. Es decir, lo que era delito se basaba en lo que era divino, lo que partía del cielo, del propio Dios. ¿Y quién iba a discutir a Dios, por supuesto? Entonces, no había que justificar demasiado, ¿sí? Por eso el curatismo de la época, los jueces como soberanos y los excesos que hubo, que generaron justamente una revolución a nivel de varios estados, pero principalmente en Estados Unidos y principalmente en Francia con la Revolución Francesa. Y después vamos a ver por qué entonces toda esta cuestión de que la ley no debe interpretarse y de la desconfianza que había en el Poder Judicial, valga la comparación con los momentos actuales, ¿no? Bueno, justamente estos excesos generaron un cambio de paradigma y se estableció y surgió la idea racionalista que derivó en el contrato social, en donde, bueno, las normas no se derivaban de la naturaleza, del ius naturalismo, del derecho divino, del cielo, sino que las normas había que discutirlas entre hombres. Se separa lo que es el pecado de lo que es el delito, el derecho canónico, la Iglesia pierde fuerza, pierde poder, y entonces se empieza a hablar justamente de este cambio de paradigma, es decir, bueno, las leyes las vamos a establecer racionalmente los seres humanos. ¿A través de qué? De un contrato social, en donde los derechos míos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y donde justamente la ley tiene que ser clara y escrita, para que no se borre, que no quede ahí en una nube, como tenemos ahora algunos datos que no sé si no se van a perder en algún momento. Entonces, justamente empieza la idea de establecer las reglas claras, ¿no? Y esas reglas hay que establecerlas en forma escrita, para que no se borren las ideas. Y ahí surge entonces la idea de el sistema, la ley como exigencia, la ley, además de previa, escrita. La ley tiene que ser escrita. Derecho penal positivo, como se llama. Nuestro sistema deriva del sistema continental europeo, a diferencia del sistema anglosajón, del common law, que se rige por otros principios. El sistema continental europeo es escrito, codificado, tiene leyes escritas, como la nuestra. Nosotros tenemos constitución escrita, código penal y leyes especiales escritas. Las leyes son escritas. Y esto tiene un sentido, justamente evitar la aplicación de otras fuentes que podrían ser, como por ejemplo, la costumbre o el derecho consuetudinario, que se aplica en otra rama del derecho, pero no en la penal. Porque abre la puerta justamente para la aplicación de la analogía. Entonces la costumbre, vamos a ver que está prohibida, en principio está prohibida en derecho penal, salvo algunas aclaraciones que vamos a hacer. Entonces, la ley debe ser escrita, sistema continental europeo. El sistema anglosajón, del common law, se maneja por los precedentes, es decir, los fallos jurisprudenciales. Si ustedes habrán visto las películas, americanas, por ejemplo, o inglesas, en donde en los juicios el juez, o las partes, los abogados citan precedentes, ¿no? El fallo de Madison versus Arizona, que en 1870 estableció tal criterio jurídico respecto a tal caso. Y citan ese precedente porque se aplica, se acomoda al caso que están fallando. Entonces, cada jurisprudencia va generando ley, y es el sistema de los precedentes. Nosotros no nos regimos por ese sistema, repito, nos regimos por un sistema escrito, el sistema continental europeo. Entonces, la ley penal debe ser escrita. Y esto rechaza la costumbre como fuente obligatoria o inmediata de derecho penal. La costumbre, repito, abre
la puerta o la ventana a la posible aplicación de la analogía que está prohibida en derecho penal. El principio de legalidad, repito, desde el análisis de sus aspectos materiales, lo que quiere es dar garantías para que esté muy clarito qué es lo que va a ser prohibido y por implicancia todo lo demás va a estar permitido. Entonces la ley tiene que ser previa, no puede ser traicionera para atrás, tiene que ser para adelante. La ley debe ser escrita, tiene que estar clara, escrita en una ley, para evitar la costumbre. Pero vamos a aclarar lo siguiente. La costumbre vía indirecta a veces tiene implicancia como fuente en derecho penal. Por ejemplo, y esto voy rápido porque si no vamos a demorarnos. Hay tipos que se llaman tipos abiertos, como son los tipos imprudentes, que ya van a estudiar. Creo que ya están viendo o todavía no hay tipos culposos. Hoy vamos a ver Bueno, culposos. Bueno, no me quiero extender demasiado, pero los tipos imprudentes o culposos, o imprudentes, lo mismo, tienen como característica, a diferencia de los dolosos, que lo que se reprime es la falta de cuidado. Se viola una norma de cuidado. Y esa norma de cuidado, el juez va a tener que estar atento a ver si es una norma de cuidado que está reglamentada o no. La mayoría de las reglas de cuidado, en las actividades múltiples que tenemos los seres humanos, están reglamentadas, como por ejemplo el Código de Circulación de Tránsito, Código de Tránsito, o por ejemplo los protocolos de actuación de la Lex Artis en la medicina, como tantos otros protocolos de actuaciones profesionales, por ejemplo. Entonces son conductas que están reglamentadas, ¿sí? Otras no lo están tan reglamentadas, como por ejemplo de qué manera se caza, cazar de disparar, ¿no es cierto?, de animales, que en algunas épocas del año y respecto de algunos animales está permitida, es una actividad que está permitida, que es lícita, más allá que se comparta o no, pero está permitida. Y por ejemplo, ¿cómo se regula? No está regulado formalmente. Tampoco, por ejemplo, está regulado formalmente cómo se pasea un animal doméstico. No está regulado. De hecho, hay usos y costumbres. Para pasear un perro es uso y costumbre pasearlo, si es un animal bravo sobre todo, pasearlo con bozal, siempre con correa atado, que siempre esté en el dominio del dueño de ese animal, para justamente evitar una norma básica de cuidado para evitar daños hacia terceros, que no muerde, etc. También los usos y costumbres para cazar es que en la línea de fuego estén todos en la misma línea de fuego, que el arma vaya descargada, apuntando hacia abajo, etc. Son usos y costumbres. Ahora, cuando existe una lesión o una muerte en este tipo de actividades, por ejemplo en la casa que existe una muerte, o también en un perro ataque a un niño, que ha habido casos y lo mata o lo lesiona gravemente, el juez tiene que ir a buscar esa norma de cuidado. Y esa norma de cuidado que no está reglamentada, ahí sí la va a llenar con un uso y costumbre, que es justamente no está reglamentado, y es el uso y costumbre de esa actividad. Por ejemplo, pasear a un perro debe hacérselo con correa, con bozal, etc. Ir a cazar hay que hacerlo con arma descargada, en la misma línea de tiradores, etc. Entonces, el tipo penal culposo, que es abierto, el juez lo cierra vía, fíjense, fuente, costumbre, que en principio está prohibida, pero para estos casos excepcionales sí está permitida como fuente inmediata de segundo grado, y entonces sí, fíjense que es una fuente de derecho penal. ¿Se entendió? Sí, también puede servir para la interpretación, o cuando los legisladores crean la ley, o sea que se basan en la costumbre, pero ya es una manera indirecta que afecta Claro, a la pero ahí ya costumbre. es el legislador Sí, que toma alguna costumbre para hacer la ley. Y eso no hay ningún problema, como también la analogía que toma el legislador no es prohibida. Vamos a ver, por ejemplo, el artículo 140 del Código Penal, que habla de someter a una persona a servidumbre o a situación análoga, está aplicando un principio de analogía, pero como lo aplica directamente el legislador, no el juez, el legislador, es una analogía que a nivel legislación está permitida. Y tomar claro. una costumbre y tipificarla como delito es También. lícito.
salvo que contraríe alguna norma constitucional, y entonces un juez la puede declarar inconstitucional, que es otro tema. ¿Sí? Claro. Bien aclarado ahí. Bueno, sigamos, entonces. Y una pregunta. Sí. Por ejemplo, en el Código Penal ha estado la figura de mujer honesta, que Zaffaroni la critica y habla de esa figura. Esa, más que nada, no creo que se considere una idea típica, sino que es una cuestión análoga cultural que va sobre la persona, o sea, sobre el actor. O sea, es primero que se basaría esa idea en derecho penal de actor, porque habla sobre cómo es la persona para ser juzgada. ¿Me explico? Sí. Se considera... Claro, pero ahí estamos hablando de la víctima, no del imputado. Sí, Entonces el derecho penal no sería un derecho penal contra el imputado, sino sería aplicar como una noción que, como bien dijiste, hay que ponerse en el contexto de cuando fue sancionada. Claro. Donde el tema moral está todavía muy confundido, quedan resabios de ética o de moral, que sabemos que justamente a partir de la humanización del derecho penal tuvo que separarse bien entre lo que es la diferencia entre delito y lo que es la moral y la ética. ¿Sí? Mira, sin ir más lejos, en la Alemania nazi, no hace tanto, hace unas décadas, ser homosexual era un delito en la Alemania. ¿Sí? En Rusia sigue siendo, por ejemplo. ¿Cómo? En Rusia, por ejemplo. En algunos lugares de Oriente, sobre todo, sí. Entonces, fijémonos en eso, ¿no? Cómo se sigue mezclando en algunas culturas lo que es delito de lo que es pecado, o de lo que es inmoral o ético, ¿no? O con falta de Sí, ética. pero mi pregunta iba, por ejemplo, si vos ahí tenés el legislador que hace, que más allá de que es una cuestión de autor, hace una cuestión cultural. No solamente el delito, sino de la persona como estereotipo de eso. El que juzga, por ejemplo, si no hubiera sido derogado, si la acción siguiera, está abierto la posibilidad de que bajo una buena explicación o una analogía el juez pueda cambiar esa cuestión que ya está estrictamente demarcada por el legislador. Sí, lo que debe hacer el juez cuando aplica el derecho, la ley, y ahí te adelantás un poco lo que vamos a tocar, no sé si llegamos hoy, es la interpretación de la ley penal, que hay métodos de interpretación. ¿Sí? El principal es el método literal o gráfico, la letra de la ley, pero frente a la letra de la ley no alcanza muchas veces, porque lo que hay que hacer es tratar de aplicarlo con un sentido la ley, no se puede aplicar en forma automática la ley. Eso es lo que en un principio, justamente para evitar arbitrariedad de algunos jueces, se quiso decir que el juez era boca de ley, es decir, tenía que aplicarla en forma automática, y eso es imposible porque es una tarea intelectual, la de aplicar la ley. Primero hay que interpretarla, no se puede aplicar automáticamente. De lo contrario, si fuera tan sencillo, se pondría máquinas expendedoras de sentencia donde aplica un botón y sale una sentencia, y es imposible. El derecho penal es una ciencia humana, social, y entonces por ende es un juez quien debe interpretar y aplicar la ley. Ahora, no la puede aplicar como quiere, y frente a conceptos de esta naturaleza, como marcás vos, justamente lo que hay que interpretarlo no solamente la letra fría de la ley, sino el sentido sistemático, el sentido teleológico, es decir, la finalidad que tuvo la ley, y también el histórico, justamente en un contexto, bueno, esto viene del siglo pasado, qué quiso decir el legislador, y adaptarlo a las épocas actuales. En este caso, que vos ponés como ejemplo, no hay problema de derecho penal de autor, pues está referida a la víctima, pero tampoco se puede traspolar esa noción de víctima deshonesta de esa época, donde, por ejemplo, se encerraba a una mujer de 8 meses en un campo para que no sea vergüenza para toda la familia cuando estaba embarazada. O al insano, al loco de la época se lo encerraba también en un altillo y se lo escondía. Es decir, esa deshonra para la familia, que era todo un concepto cultural de aquella época, no se la puede aplicar directamente aquí. Entonces, la Entonces, el juez va a argumentación interpretar válida es el uso de la norma. sin violar justamente, sin revictimizar a la víctima, sin exigir como tipicidad que sea deshonesta o honesta, sino que directamente si fue víctima del delito. Es decir, es un concepto que ya no se requiere que sea deshonesta, o es un concepto que culturalmente ya no corre. Claro, como bien decía usted, de la víctima, pero yo digo, el desuso, el que caiga en desuetudo esa norma, Sí. culturalmente es válido para la justificación en la sentencia, fundada por más de que la norma sea explícitamente Claro, exactamente, sí. de esta manera. Sí. De hecho, cuando avancemos vamos a ver, por ejemplo, que están vigentes algunos conceptos que por más que estén vigentes tácitamente, porque hubo otras leyes
que dicen lo contrario. Entonces hay como derogaciones implícitas. Por ejemplo, la pena de reclusión, que es mucho más grave que la de prisión, la Ley de Ejecución Penal Nacional hace muchos años, tácitamente ya derogó, y la Corte ya lo dijo, derogó lo que es la pena de reclusión. La pena de reclusión tiene consecuencias gravísimas, por ejemplo, de contar 2 días de prisión preventiva por 1 de condena. Es el 1 por 2. Y entonces ya hay toda una interpretación, justamente cayón de suetudo, como decís vos, ya no se aplica más, por más que esté vigente todavía en el Código Penal, porque hay otras leyes que tácitamente la derogaron. Entonces, esto tiene que ver con la interpretación sistemática. Una norma no se puede interpretar aisladamente, sino en un contexto global de normativa. Bueno, buenísima la pregunta, porque aclara, me parece que aclara algunos otros conceptos y algunas dudas que pueden tener algunos otros alumnos. Bueno, a ver, sigamos. Entonces, la ley debe ser escrita, y la ley, por último, debe ser, desde el punto de vista material, debe ser estricta. Estricta. ¿Qué significa esto? Que sea lo más precisa posible, lo más precisa posible. Y hay aquí lo que se llama un mandato de determinación, que esto es importantísimo para el concepto de tipicidad. La conducta humana que se pretende ilícita tiene que encuadrar exactamente en el tipo penal. De lo contrario, la conducta va a ser atípica, se dice, sin tipo. Atípico es sin tipo. Y por ende no va a haber delito. Ya saben ustedes que en la teoría del delito, cualquiera de las categorías que no se dé, lo que provoca es que no hay delito. Sea la acción, sea la tipicidad, sea la antijuricidad o la culpabilidad. Cualquiera de las categorías que se nos caigan, lo que cae es la noción de delito, no hay delito. Entonces, fíjense que este mandato de determinación, que es un mandato principalmente para el legislador, esta noción del principio de legalidad le exige al legislador que sea lo más claro, lo más preciso posible, para evitar justamente la introducción de la analogía. La analogía, como algo veníamos hablando, no es la analogía que utiliza el legislador, en ese ejemplo del artículo 140, que habla de someter a una persona a servidumbre o condición análoga. Esa es una analogía que la utiliza el legislador, que está permitida, no hay problema. Lo que está absolutamente prohibido es la analogía contra legem, en contra de la ley. ¿Y cuándo se da esta analogía contra legem? Cuando el juez, partiendo de una norma penal que está prevista, utiliza conceptos similares para abarcar otras conductas que no encuadran típicamente. Se escapa de la letra de la ley y crea una segunda norma. A partir de una norma, crea una segunda norma. En el ejemplo que hoy dábamos de la cosa y de las energías eléctricas, viene al dedillo, porque justamente era escandalosa en la época ver cómo la gente impunemente se llevaba energía eléctrica y penalmente no se podía hacer nada. ¿Por qué? Porque no encuadraba en la tipicidad. Pero por más grave que sea un delito, o una acción, perdón, por más grave que sea una acción, si no está prevista como delito, y en ese caso no era hurto ni robo porque no era cosa desde el punto de vista conceptual, por más grave que sea la situación, no podía el juez en esa época, en este ejemplo, aplicar la analogía, decir, bueno, está bien, estrictamente la energía eléctrica no es una cosa, pero hagamos como que es una cosa, entonces igual la prohíbo, igual está prohibida, y entonces la sustracción de energía eléctrica también es hurto o también es robo. Ahí el juez hubiese aplicado la analogía, hubiese creado a partir de un concepto, ampliarlo ese concepto y crear una norma nueva. Entonces el juez se transforma en legislador. Y eso es lo que está prohibido por la división de poderes, sistema republicano de gobierno, y por el principio de legalidad, que es justamente que se viola el aspecto material del mandato de certeza. El juez no puede correrse del límite que tiene la palabra. Por eso el primer método de interpretación es respetar la literalidad, la gramática de la palabra. No puedo hacerle decirle a la ley una cosa que no dice. Sin interpretar la ley en clave constitucional, vamos a ver justamente el principio teleológico, histórico, etcétera, sistemático, que complementan al método literal de interpretación. O sea, perdón, sí. en la analogía
no hay identidad entre el supuesto de hecho y el hecho mismo, sino que hay una similitud, y por eso se Hay hace la similitud. analogía. El juez está ampliando el tipo penal en una Claro. situación que es parecida, y entonces aplica como si fuera la misma situación, y está creando derecho en contra del imputado. Por eso Claro, se habla de analogía contra legem, en contra de la ley. La analogía que está permitida es la analogía, la otra analogía, en favor del reo, ¿sí? Sí. No la contra legem, sino la Imbonan partem por. Que lo in tengo bonam así. parte. Analogía in bonam parte se llama. Es- jurídicamente. Imbonan partem. Analogía in bonam parte. Entonces, a favor, por supuesto, tampoco se puede aplicar la analogía in bonam partem así libremente, sino que haciendo una interpretación a partir de la letra de la ley. Por eso siempre se dice que la letra de la ley no puede ser vulnerada, no puede ser violada. El juez tampoco puede inventar lo que no dice la ley. Tiene un límite. Zaffaroni, si lo leen a Zaffaroni y a Lajes Lócar, lo cita Gallo, un jurisconsulto antiguo del derecho romano, que justamente la interpretación tiene el límite de la capacidad de la palabra, dice. Es mágica esa frase, y es así. No le puedo hacer decir algo a la ley que no dice. Sí, interpretar lo que dice la ley. Entonces hay un piso que respetar, para bien o para mal, pero hay que respetarlo. Por eso el primer método de interpretación de la ley es el literal o gramatical, ¿sí? Que se puede complementar con otros métodos, pero es el primero. Bien, entonces, vamos un poquito ahora. Quedó claro entonces, resumiendo, 3 aspectos materiales del principio de legalidad. Ley previa, ley escrita y ley estricta. La ley previa prohíbe la irretroactividad, la ley escrita prohíbe la costumbre y la ley estricta prohíbe la analogía. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poco de norma y ley penal. Y esto voy a tratar de ser lo más simple posible. Voy a usar 15 minutos más. ¿Cómo están? ¿Están Juan, cansados? sí, justo te iba a decir eso. 4:30 Sí. arranca otra clase, así que sí, si querés usar 10 4:30 minutos, arranca otra clase. sí, si querés usar 10 minutos más, buenísimo, así lo dejamos descansar para la Bueno, clase. no, está bien. Vamos a avanzar. 4:30, muy pegada ya. Sí, No, no, termina pero esta, arranca otra y después arranca la otra. claro. Por eso, pero 4:30 arranca otra clase. Sí, arranca filosofía, que por ahí algunos cursan. Y ¿Cursan humanos. muchos? Y humanos, exacto. ¿Hay Yo, muchos por que están ejemplo, cursando? esta, humanos, cuando termino humanos, tengo la que tenemos en. No, entonces paramos acá. Ahí me Ah, confirmó sí, Richard, el lunes él no va a dar la clase, pero como es 25 de mayo, yo te iba a Ah. preguntar si vos estás dispuesto a dar la clase igual. Sí, yo estoy dispuesto.